Bueno, hoy 21 de marzo vamos a Guelatao en un ratito, Oaxaca, vamos para allá. Y decidimos el día de hoy presentar los avances de el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que está destinado directamente a pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Ya lo habíamos presentado aquí en la mañanera, pero es importante darle continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Se aprobó la reforma constitucional el año pasado, una reforma que envió el presidente López Obrador para que todos los pueblos indígenas sean reconocidos como sujetos de derecho, con patrimonio propio. Es un cambio radical en la visión de los pueblos originarios, porque por primera vez son reconocidos como tal. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Además de hacer la ley secundaria que se pondrá a consulta en todos los pueblos y comunidades, como dice la propia Constitución que debe ser, que surja directamente de los pueblos y comunidades la ley secundaria, por primera vez cada comunidad va a tener un presupuesto que se les va a entregar directamente. El presupuesto, es decir, los recursos de la federación que llegan por los impuestos de la gente, se distribuyen una parte a los estados, otra parte a los municipios y otra parte al gobierno federal y otra parte a la Cámara de Diputados, al Poder Judicial, al INE. Antes había muchos recursos que se distribuían también a los organismos autónomos, eso ya va a ser mucho menos para poder destinar esos recursos a la gente. Ahora la distribución del presupuesto es al gobierno federal, a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales y a los pueblos originarios y afrodescendientes, de manera directa. ¿Cómo se va a ejercer? Nos lo va a explicar Ariadna y también Yuki Hueda Tanate, que es directora de Información Estadística del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. No pudo estar Adelfo porque ya está allá en Guelatao. Pero ahora entonces el presupuesto tiene un cuarto nivel que es directamente a los pueblos, a las comunidades. ¿Cómo se va a ejercer? Como se ejerce, por ejemplo, la escuela es nuestra. Se hace una asamblea de la comunidad elige, si ya tienen sus propias autoridades, pues se dará a las autoridades, y si no, el pueblo elige una comisión que va a administrar esos recursos. ¿En qué se va a utilizar? En lo que decida la asamblea y que cumpla con los requisitos presupuestales. Son 13,000 millones, ¿no? ¿Cuántos son? 12,400 millones de pesos que por primera vez en la historia se destinan de manera directa a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Entonces nos van a platicar cómo es que se distribuye este recurso, porque ya inician el próximo mes las asambleas en todas las comunidades de pueblos originarios. Entonces Ariadna y luego Yuki, y luego para el cierre de la conferencia Suave Patria, como todos los viernes, con Bulmaro. Adelante, Ariadna. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. Adelante, vamos a presentar cómo se va a operar el fondo y lo que hasta ahora hemos construido también en conjunto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. La reforma constitucional al artículo 2 habla de que México es una nación única e indivisible basada en la grandeza de sus pueblos y sus culturas, que se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, que habrá de determinarse mediante normas y criterios compensatorios, equitativos, justos y proporcionales, asignaciones presupuestales
para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que serán administrados directamente por estos. Con base en lo que hoy establece la Constitución de nuestro país, la presidenta determinó, si nos ayudan con la siguiente, gracias, que en el presupuesto de la Federación para este año 2025, que por lo menos el 10% del fondo se destine a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Eso quedó aprobado en el presupuesto de la Federación. Los recursos se destinarán exclusivamente respecto a este fondo a obras y acciones básicas e inversiones para las comunidades en materia de infraestructura, que va dirigido este fondo a la población en pobreza y en pobreza extrema. De tal manera que con este fondo las comunidades inviertan en esta infraestructura que ayude a combatir la pobreza. Y este fondo, como lo ha expresado nuestra presidenta, se entregará de manera directa a los pueblos y comunidades por parte de la Tesorería de la Federación. Es decir, desde la Secretaría de Hacienda se depositará directo a los pueblos y comunidades, no pasa por el Estado ni los municipios, porque se ha reconocido ya su existencia como sujeto de derecho público a las comunidades. Adelante. ¿Cómo se va a distribuir este fondo? En este año son 123.743 millones de pesos que tiene este fondo en total. El FICE, que es el Fondo para la Infraestructura de los estados, va a recibir 13.500 millones de pesos para los gobiernos estatales. Y a nivel municipal se van a destinar 95.869 millones de pesos. Y especialmente para los pueblos indígenas, en este año el 10%, 12.374 millones de pesos, para ser precisos. Adelante. ¿En qué se puede destinar este fondo? En 8 conceptos en términos generales: inversión en agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, sobre todo de comunidades que están apartadas, electrificación, infraestructura básica, educativa y de salud y mejoramiento de vivienda. Adelante. ¿Cuántas comunidades van a ser beneficiadas? En el caso de las comunidades indígenas serán 14.742 comunidades que están constituidas o conformadas por 27.278 localidades, de tal manera que esta inversión llegará a lo que nosotros denominamos el México profundo. En las comunidades afromexicanas, que también son reconocidas hoy en nuestra Constitución, son 431 comunidades en 462 localidades. Y hay 44 comunidades pluriculturales en donde convergen más de una comunidad o pueblo indígena o afromexicano, que representan 52 localidades. En suma, serán 15.217 comunidades en 27.792 localidades. Este análisis lo hemos hecho en conjunto con el INPI y bueno, nos ha llevado un tiempo importante hacer el análisis y también del cumplimiento de pobreza y rezago social. Adelante. Como también lo comentó la presidenta, vamos a iniciar a partir del 1 de abril las asambleas con las comunidades y los pueblos indígenas. Se van a elegir, se va a realizar la asamblea y se van a elegir 2 comités: el comité de administración, que tendrá la responsabilidad de ejecutar los recursos destinados a las obras de infraestructura, y también se va a establecer un comité de vigilancia, que es el
el que dará el seguimiento a la ejecución de las obras. Todo esto bajo la coordinación de las autoridades indígenas, que además son electas bajo sus propios sistemas normativos y que ellos estarán pues coordinando estos trabajos como autoridades que ya están establecidas. En términos generales, ese es el procedimiento del fondo y bueno, esta es la primera vez que en México tenemos este ejercicio de entrega de recursos de manera directa una vez aprobada la reforma constitucional. Es cuanto, Presidenta. Con su permiso, buenos días a todos, Presidenta. Bueno, yo les voy a hablar del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que es justo el instrumento que tiene el Estado mexicano para identificar a los pueblos y a las comunidades, ¿no? Es un ejercicio que comenzamos desde el 2022 y el 9 de agosto del año pasado se publicó una primera versión del catálogo y el 21 de febrero se hizo una actualización y pues actualmente identificamos 70 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano. Son 16.114 comunidades las que están ahí. 15.600 son indígenas, 444 son afromexicanas y tenemos comunidades pluriculturales, esto es que están integradas por personas de distintos pueblos, ¿no? Ya sean indígenas, distintos pueblos indígenas o también indígenas y afromexicanos, ¿no? Están distribuidas estas comunidades en 28 estados del país, en 1.392 municipios. Entonces, ustedes pueden ver que desde el norte, desde Baja California hasta Yucatán, hay comunidades indígenas, ¿no? En la siguiente, por favor. En la siguiente tabla, pues ustedes pueden ver la distribución por entidad federativa de estas comunidades y bueno, donde se observa que hay más comunidades es en Oaxaca, que son 2.914, después en Chiapas 2.735 y seguido de Veracruz con 2.584 comunidades, ¿no? Toda esta información, si quieren pasar a la que sigue, está disponible en la página del catálogo, es catálogo.impi.gov.mx y entonces ustedes, nosotros lo que hicimos es ir a preguntarle a las comunidades cómo son, ¿no? Y entonces aquí pueden, si consultan por comunidad, de cada comunidad que está en el catálogo pueden saber qué lengua hablan, cuáles son sus fiestas, quiénes son sus autoridades, cómo son todas sus instituciones, también viene una parte de la economía, ¿no? de estas comunidades. Entonces esto ya está disponible y pueden consultarlo cuando gusten. Y pues parte también del análisis y la identificación, si quieren pasar a la que sigue, de estas comunidades, pues vimos que tienen características distintas, ¿no? Unas que tienen que ver con el número de asentamientos que tienen, entonces las identificamos como nucleares, si solo tienen un asentamiento, o extensas, que son varios asentamientos y que reconocen a uno como una cabecera o la sede de la comunidad. También las identificamos de acuerdo al hábitat, digamos, donde viven, si son rurales o urbanas. Aquí pues difiere un poco con la definición que tiene INEGI, porque nosotros analizamos no solo la población, sino si viven en alguna zona urbana o en una metrópoli, y eso lo hacemos a partir del Sistema Urbano Nacional, ¿no? Y por último, que tiene que ver con la antigüedad del asentamiento de las comunidades, ¿no? Hay comunidades que están en su territorio ancestral o que se fueron moviendo también dentro de ese territorio, o también hubo dotaciones de tierras y comunidades de unos pueblos llegaron a un territorio antes de y hasta 1992, y esas son las que consideramos como comunidades en asentamiento antiguo, y ya las otras son residentes o migrantes, ¿no?
Y bueno, para darle también certeza, si podemos pasar a la siguiente, ya que identificamos al sujeto de derecho, al sujeto colectivo, pues el instituto les va a emitir una constancia de que están en el catálogo, ¿no? Esto es lo que los reconoce como sujetos de derecho, como comunidad. Y bueno, esta constancia tiene como varios mecanismos de seguridad para validar la constancia, ¿no? Tiene una parte también del fundamento legal. En un recuadro pueden ver los datos básicos. Las comunidades pues tendrán su constancia con su nombre, al pueblo al que pertenecen y pues estos mecanismos de seguridad, y que se estarán entregando y que les servirán pues como un documento, pues sí, para identificarse. Es cuanto. Pues esa es la información del día de hoy y pasamos a las preguntas. Nancy. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, el próximo lunes 24 de marzo se cumplen 14 años de que los grandes medios de comunicación en México firmaron un pacto de silencio con el gobierno de Felipe Calderón en asociación con García Luna. Este pacto de silencio lo traigo a colación porque en aquel momento estas corporaciones mediáticas indicaron que pues no iban a hacer apología del delito, apología del crimen organizado, y entonces firmaban este pacto. En los hechos sirvió para pues no informarle al pueblo de México las atrocidades que se cometieron en aquel sexenio y sobre todo para ocultar y de alguna manera convertirse en cómplices de la sociedad entre García Luna y el cártel de Sinaloa. Ahora parece que han olvidado aquel supuesto compromiso de que no iban a hacer apología del crimen y llegan al extremo de comparar a los cárteles del narcotráfico con el terrorismo, ¿no? En consonancia con la narrativa del gobierno estadounidense. Y también en esta misma tesitura hablar de que en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, pues se evidenciaría un campo de exterminio comparándolo con estos campos de exterminio de la Alemania nazi de Adolfo Hitler. Donde todos lo sabemos porque está muy documentado, existían cámaras de gases y también grandes hornos de cremación. Ayer se hizo un recorrido en este rancho Izaguirre, un hecho inédito, se permitió a la prensa y también a los padres, madres y familiares de personas desaparecidas ingresar a ese rancho que es el lugar de los hechos. Contralínea asistió, aplicamos varias técnicas del periodismo de investigación, entre ellas una muy particular que se llama observación estructurada. Y fuimos a ver si realmente existían estas cámaras de gases o estos hornos, porque nada más se había hablado de las cremaciones, estos hornos de cremación, para ver si realmente es equiparable con lo que ocurrió en la Alemania nazi. No existen, no hay evidencia de ello. Lo que sí había, por supuesto, es este terreno escarbado, la zona donde se supone que hacían entrenamientos, en fin, lo que ya se documentó y está también en la revista Contralínea. Preguntarle, Presidenta, sobre este informe que va a dar, pues porque ahora estas opositores, sobre todo, están explotando el legítimo dolor de las familias de desaparecidos, ¿no? Que con justa razón exigen justicia y exigen conocer el paradero de sus familias. Pero más allá de eso, existe una estrategia comunicacional que tiene que ver con este nado sincronizado, no solo en este tema de Teuchitlán, sino en otras temáticas, y que en el fondo buscaría la intervención de Estados Unidos en nuestro país. Entonces, preguntarle cuándo va a presentar este análisis que está haciendo su administración de estas corporaciones mediáticas y también de los opositores, pues que aprovechan el dolor de las familias para pues generar este clima también de pánico y de supuesta indolencia.
Qué bueno que lo comentas. En efecto, ayer se abrió este rancho en donde en septiembre, o más bien en septiembre del año pasado, lo explicó muy bien el fiscal, entró en su momento la Guardia Nacional, hubo detenciones, se dejó el resguardo a la Fiscalía Estatal, el fiscal narró desde su perspectiva qué pasó con ese resguardo y después viene pues estas fotografías que salieron con un colectivo de personas que buscan a sus familiares con una fotografía de ropa. Eso es, digamos, los hechos. Ya la Fiscalía pues tiene que hacer su investigación a partir de lo que puede recuperar también de la Fiscalía Estatal. Y me pareció muy bien que el fiscal haya abierto el lugar pues para que cada quien sacara sus conclusiones. Es relevante lo que dices, que es la conclusión de Contralínea. Ayer otros compañeros que vienen normalmente a la mañanera también estuvieron presentes. Sería bueno que ellos también vinieran aquí a la mañanera a relatar lo que vieron en el rancho. Entonces, por eso nosotros hemos decidido dividir en dos temas. Uno, el tema de desaparecidos y lo adicional que tenemos que hacer como gobierno federal y en general como Estado mexicano para prevenir y evitar que ocurra este delito, para sancionarlo dentro del marco de la ley, quiénes son los responsables y poder seguir junto con los familiares buscando a las personas desaparecidas. Ese es un tema. Y también hablar del número de desaparecidos, en qué fecha se dieron, de dónde vienen las fuentes y seguir buscando y modificar las leyes para permitir que se prevenga, que se sancione y que se siga buscando a las víctimas de desaparición y apoyar a los familiares. Ese es un tema y está vinculado ahora a la desaparición porque eso es muy importante, principalmente a la delincuencia organizada, porque hubo una época en México en donde la desaparición forzada la hacía el Estado. El gobierno desaparecía a personas que políticamente estaban en contra del gobierno. Eso es otra historia distinta a lo que ocurre ahora. Y en efecto, muchas veces se utiliza a los familiares de las víctimas que tienen pues un dolor enorme y que nosotros nunca nos vamos a confrontar con ellos para ser parte pues de una narrativa. Esa es una parte. La otra parte es cómo fue que fue creciendo esta historia del campo de exterminio. ¿Quiénes fueron los que hablaron por primera vez de eso? Entonces, eso ya lo vamos a terminar, pero no queremos que se vincule una cosa con la otra. Y sí, en efecto, hay medios, hay algunos medios que ya entendieron que vivimos una situación distinta. Decía el presidente López Obrador, una frase que le comentó Alfonso Durazo en un recorrido de los que hicimos en la transición, que dicen los yaquis, antes como antes, ahora como ahora. Y sí, hay muchos medios que hay que reconocer, han comenzado a entender que estamos viviendo una nueva etapa, pero hay muchos otros, ya vamos a presentar en su momento, y particularmente algunos personajes de esos medios, o que tienen espacio en esos medios, que sin información
comienzan a difundir una nota. ¿Por qué un periodista? Pregunto a los periodistas. ¿Cómo es que un periodista que tiene 40, 50 años siendo periodista o difundiendo las noticias, por una fotografía hace todo una construcción? ¿Por qué no van a la información fuente, base? Entonces, tiene que hacerse la investigación en Teuchitlán, en Jalisco, a fondo. Y eso le toca ahora a la Fiscalía General, con la información que le dé la Fiscalía Estatal. Segundo, que cada uno de los que fue a ese lugar, de los periodistas, más allá de la situación de las víctimas y de los familiares de los colectivos, que diga qué vio. Con responsabilidad. Y después ya esta historia que se ha ido construyendo, que ya la vamos a presentar la próxima semana. Pero queremos, primero, el fortalecimiento de las leyes y todo lo que tiene que ver con el problema de los desaparecidos, de la desaparición como delito, y cómo lo atiende el Estado mexicano, el Gobierno de México, la Fiscalía, los jueces. Después, ¿qué pasó en ese rancho? Que los periodistas narren lo que vieron como lo están haciendo ustedes. Y tercero, toda esta ola que en realidad están en contra del gobierno, no hay otra razón, y que en efecto divulgan esta información, entre otras cosas, pues también para equipararse al tema del terrorismo. Ahora, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, y eso es importante, y nuestro trabajo tiene que ver con el trabajo del Gabinete de Seguridad para disminuir los delitos en el país, tiene que ver con decir la verdad siempre, y tiene que ver también con el derecho de réplica y con todo el trabajo que hacemos como gobierno, evidentemente, todos los 100 puntos de nuestro proyecto de nación, que es parte de la transformación que estamos viviendo. Pero sí es importante que cada uno asuma su responsabilidad y que en efecto actuaron de una manera en el pasado. Hay algunos que no han cambiado y no quieren cambiar, y que su objetivo es estar en contra de nosotros, no importa lo que digan, no importa con base en qué información, y otros que comienzan a cambiar y que espero que otros se sumen a esto. Y si no, de todas maneras ya es muy distinto hoy en México al México de aquellas épocas, y entre otros gracias a muchos medios alternativos que hoy tienen una manera de informar y posicionar de una manera distinta. Presidenta, quizá en ese análisis sea importante revisar otras narrativas que han ido acompañando también esta posición de Estados Unidos, sobre todo a raíz de que Donald Trump asumió la presidencia. En otro tema, Presidenta, preguntarle, porque en este programa que se llama Typical TV, hace unos días, un par de semanas, uno de los colaboradores, este es un programa de la derecha, uno de los colaboradores pidió que si se está combatiendo la criminalidad en México, pues entonces se busque extraditar a Felipe Calderón, ¿no?, por narcopolítica, así lo dijo esta persona en Atypical TV, y ya no sería solo el consenso de aquellos que participaron en la consulta ciudadana para conocer si se quería o no juzgar a los expresidentes, que la mayoría votó porque sí, y
También ahora hay un consenso en la Casa Blanca de que el narcogobierno se vivió precisamente en el sexenio de Felipe Calderón por la asociación de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, con el cártel de Sinaloa. Preguntarle, Presidenta, pues si será posible revisar este caso de Felipe Calderón y sobre todo que en su caso, si se encuentran elementos, pues se denuncia ante la Fiscalía General de la República para buscar, pues eso, que rinda cuentas frente al pueblo de México. No nos corresponde a nosotros, le corresponde en todo caso a la Fiscalía, si es que llegara a encontrar estas evidencias. Ahora, desde mi perspectiva, el momento histórico que estamos viviendo, la conciencia que hay en el pueblo de México, la diferencia en la manera en que hacemos las cosas, las consecuencias de la guerra contra el narco, la detención de García Luna, una persona que llega a la presidencia, Calderón, con un fraude electoral, que para legitimarse declara la guerra contra el narco, que pone al frente de esa guerra a un personaje, García Luna, que lo premian en Estados Unidos, que tiene toda esta cadena de vínculos en su momento con periodistas, con organizaciones de la sociedad civil. Se incrementan los homicidios a más del doble. Las desapariciones. Las desapariciones. Y luego resulta que el personaje que se encargó de esa guerra estaba vinculado con los cárteles y está detenido en Estados Unidos. Bueno, todo esto que hoy es público, que no hay que dejar de mencionarlo, porque hay jóvenes que tienen hoy 15 años que no vivieron aquel momento, o 18 y que lo vivieron de pequeños, que tienen que saber que eso fue lo que ocurrió en México, vinculado además, por ejemplo, con el hecho de que los mayores ingresos petroleros en el país y excedentes petroleros fueron en aquella época, y que no hay una sola obra pública que distinga a aquel gobierno. Desde mi perspectiva, el pueblo de México ya lo juzgó. Ya lo juzgó. Y el juicio de la historia, quizás el más importante. Y hoy el pueblo de México ya juzgó a Calderón, a su sexenio. Y eso es lo que queda en el legado, el mal legado. Ese no se lo va a quitar nunca. A diferencia, por ejemplo, de un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que también el pueblo de México ya lo tiene en un lugar muy especial de su corazón y de la historia, quizá como el presidente más querido en la historia de México, por su pueblo. Uno que evitaron que llegara en el 2006 por un fraude electoral, un presidente espurio que llega a la presidencia y desata una guerra en su propio país, con las consecuencias que ya conocemos, y un presidente amado por su pueblo. Y eso es el legado que va a quedar en la historia, por más que los adversarios quieran hablar mal del presidente López Obrador.
Él dijo, yo lo dije en mi discurso en el Congreso, él dijo, no quiero que me pongan una estatua, una calle, no quiero que mi nombre vaya a ningún lugar. Y yo dije, no hace falta, ya está en el corazón del pueblo. Presidenta, también en este sentido preguntarle si en esta cooperación que está teniendo el Gobierno de México con el Gobierno de Estados Unidos se le ha informado a usted o al Gabinete de Seguridad si existe alguna carpeta de investigación en contra de Felipe Calderón allá, toda vez que pues la Casa Blanca ha señalado precisamente a ese gobierno de Felipe Calderón, sobre todo por esta narcopolítica o este narcogobierno. Consultarle si no es así, si no les han informado que exista alguna investigación abierta en contra del expresidente Calderón, si ustedes podrían pedir como Gobierno de México saber por lo menos si existe y en todo caso solicitarla para conocer en qué términos estaría. No tenemos conocimiento y no nos han informado. Y repito, no es un tema del gobierno. Si hay algún tema en la Fiscalía, pues que proceda la Fiscalía. Pero nosotros como gobierno no lo vamos a hacer. Bien, en otro tema, preguntarle cómo van las investigaciones en torno a un presunto fraude que se habría cometido en la beneficencia pública, que es esta área adscrita a la Secretaría de Salud. Tenemos conocimiento de que en 2023 se habrían destinado 1.300 millones de pesos a especulación financiera en vez de destinarlos a atender la salud de las personas más vulnerables, y que esto se habría hecho a través de una casa de cambio llamada Bursamétrica. Sabemos que existen investigaciones por este presunto fraude, del cual se habrían perdido o no se habrían recuperado todavía 570 millones de pesos. A ver si tiene conocimiento de ese asunto, presidente. Sí, con gusto le pedimos a Raquel Buenrostro que venga para que informe. También preguntarle, hace 6 años el gobierno de Veracruz metió una denuncia de carácter penal en la Fiscalía General de la República contra Miguel Ángel Yunes y también contra varios de sus hijos por supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y presunto lavado de dinero. Preguntarle si se podría conocer aquí en la mañanera qué pasó con ese asunto. Sabemos que está en la Fiscalía General de la República, que es autónoma, pero sí sería importante saber si eso sigue abierto, si ya se cerró por falta de elementos o qué sucedió con ello. Sí, creo que el próximo martes nos toca Gabinete de Seguridad y viene el fiscal. Si te parece, le preguntan ya directamente al fiscal. Y habían quedado pendientes 2 temas, presidenta, el asunto de si podría venir Pablo Gómez para explicar el traslado indirecto de recursos públicos hacia Latinus por vía de las empresas también de medicinas, y el caso de los casinos con la Secretaria de Gobernación, Rosa Isela. Sí, también lo tenemos pendiente y lo vamos a ver si la próxima semana. Gracias, presidenta. Son varios ahí, que no se nos vaya a pasar, Paulina, porque es Pablo, que pueda venir, Raquel, para explicar lo de la beneficencia, y Rosa Isela, para casinos. Muy bien. Bueno, vamos a ver acá. Muy buenos días, presidenta. Ramón Flores, del Centinela Informa, y funcionarias que lo acompañan. Saber qué información tiene, porque ayer se presentó una megademanda del Infonavit, que fue producto del contubernio con jueces, funcionarios de los poderes judiciales, estatales y notarías. Se demandó a más de 373,000 derechohabientes, quienes, sin ser notificados, fueron despojados de su patrimonio por medio de juicios masivos ilegales. Repito, el día de ayer el Infonavit ha presentado 28 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República y alista 3.380 carpetas de investigación por corrupción y conflicto de interés, y que despojaron de su patrimonio a más de 200,000 derechohabientes. ¿Cómo va a apoyar su gobierno a estos 200,000 derechohabientes que fueron despojados ilegalmente a través de fraudes? Se les va a apoyar a través del Infonavit y se está contactando a las personas. Es parte de lo que presentó aquí Octavio Romero, de los fraudes en el Infonavit que se generaron
previo a que llegara el presidente López Obrador, y que algunos de ellos no siguieron pues a partir de contratos que se hicieron previamente. Por eso es importante cómo pasó la ley del Infonavit para evitar que vuelva a ocurrir un fraude de estos, porque ahora sí va a haber transparencia y auditoría. Imagínense ustedes que el Infonavit, el Consejo de Administración del Infonavit, en donde tenían el mismo peso antes el representante del sector empresarial, del sector de trabajadores y el director general nombrado por el gobierno y aprobado por el Consejo, entre estos dos se ponían de acuerdo para muchos fraudes, y eran las personas, porque no necesariamente involucraba a otros empresarios o a la Cámara que representaban, sino los personajes que fueron parte de eso. En ese Consejo de Administración, a pesar de lo que el anterior director del Infonavit quería, se negaron a que la Auditoría Superior de la Federación hiciera auditorías. ¿Qué más? Pero eso sí defienden al INAI y los gastos en vacaciones, centros nocturnos y todo lo demás de los consejeros del INAI, pero nadie hablaba de estos personajes de que no permitían que la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, hiciera auditorías en el Infonavit. Ahora ya, gracias al cambio de la ley, ya puede hacer auditorías la Auditoría Superior de la Federación y está obligado a la transparencia. Pero todos esos fraudes que se cometieron contra derechohabientes, préstamos creados por esas mismas personas para vender 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces la misma casa, o préstamos que se les dieron a empresas para construir viviendas que nunca se construyeron y que trabajadores seguían pagando. Entonces, todo eso es la denuncia que compone lo que presentó Octavio, que ya se habían presentado algunas de ellas y ahora se presenta de manera integral, y ahora que venga el programa de vivienda que presentamos, pues que explique perfectamente, y el apoyo a los derechohabientes, por supuesto, que muchos de ellos fueron víctimas de estos fraudes. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, uno de sus lemas siempre dice que es tiempo de mujeres. Hace unos días se presentó un hecho muy lamentable allá en el municipio de Cadereyta, porque estaba el presidente municipal dando una conferencia de prensa y una periodista, Ana Ronquillo, mujer, lo estaba cuestionando muy fuerte, y este presidente municipal ordenó expulsarla del cabildo esposada como si fuera una vil delincuente, y los videos están ahí en las redes. ¿En Cadereyta? Sí, en Nuevo León. Nuevo León. Sí, el presidente municipal ordenó sacarla esposada. Es que hay otros Cadereytas, sí. En otro. Entonces, saber su opinión, presidenta, sobre este abuso de la ley de este presidente municipal, que su nombre fue expulsada del Palacio. ¿Y de qué la acusan a ella? No, nada más porque lo estaba cuestionando muy fuerte, le estaba haciendo cuestionamientos. El presidente municipal ordenó que la esposaran y fuera llevada hasta la puerta del edificio después de hacerle preguntas incómodas al presidente municipal, que es emanado de MC, y su nombre es Carlos Rafael Rodríguez Gómez. ¿Cuál es su opinión sobre este abuso de autoridad hacia una Pues vamos mujer? a pedirle a Citlali que vea, porque es abuso de autoridad y aparte contra una mujer. Entonces, si es el caso como presentan, pues es inaceptable, ¿no? Sí, entonces sí, que lo revisen y que hablen con la compañera. Sí, le paso los videos a Sí. Paulina. Muchas gracias, presidenta. Qué barbaridad. Buenos días, presidenta. Manuel Galetzi Ramírez, de Sin Línea y El Político en las Redes. Reforzando un poco lo que mencionaba mi compañera Nancy, también qué opina respecto a los políticos que intentaron sacar raja y se aventuraron a decir incluso falacias, ¿no? Que hoy se demuestra que no había crematorios, o al menos en las pruebas que hicieron en los recorridos no aparecen. ¿Qué opina respecto a esta actitud carroñera de alguna manera? Pues sí, es que
Ya vamos a presentar quién fue el primero que habló de esto. A ver si nos ayudan ustedes también a... ¿De dónde? Revisen quién de estos personajes de la oposición fue el primero que habló de esto. Y de ahí cómo se va retomando, cómo después de eso sale lo de narcopresidenta, narcoexpresidente, cómo se fue construyendo. Y repito, respeto siempre de nosotros a los familiares de las víctimas, siempre. No, la confrontación nunca va a ser, nunca nos vamos a confrontar con ellas, con ellos, porque ellos tienen un dolor que es perfectamente entendible y que nosotros tenemos que estar cerca y apoyar y todo el trabajo que estamos haciendo. Pero esto otro, pero además muchos de ellos fueron funcionarios de Calderón. ¿Cuánto tenía el PAN la última vez en una encuesta? Revísenlo también. ¿Por qué no hablan de García Luna? ¿Por qué no hablan de la guerra contra el narco? Entonces, lo importante es que la gente, todo el pueblo de México, sepa qué pasó ahí. Y también cómo se construyen pues estas historias y quién las construye. Porque hay un periodista por ahí especializado en montajes. Loren. Nada más hay que oírlo, yo no lo oigo la verdad. Nada más lo veo aquí cuando traen la infodemia, el detector de mentiras. Sí, se lo preguntaba. Y me refiero al pasado, para que no vayan a decir que estoy utilizando palabras. Pero están siempre contra nosotros. Y muchas veces sustentado pues no en evidencias, sino en construcciones. Nuevamente repito, nuestra solidaridad siempre. Yo he dicho a lo largo de mi vida que siempre voy a estar del lado de las víctimas y de la justicia. Esa ha sido mi historia y así va a seguir siendo. Pero también hay que tener derecho de réplica frente a estas historias que se hacen. Sí, se lo preguntaba, Presidenta, porque el día de ayer algunos senadores justo de la oposición planteaban como la propuesta, ¿no?, de que se cree un grupo interdisciplinario a nivel internacional para investigar a profundidad esto, pero como usted dice, pues son de gobiernos anteriores, particularmente el PAN y el PRI. También quería preguntarle… Ahora, la verdad es la verdad, o sea, lo que encuentre la Fiscalía, porque eso siempre se tiene que conocer la verdad de qué pasó ahí en otros lugares, siempre, pero no la construcción de historias, ¿verdad? También ayer nos mencionaba, casi al final de la conferencia, que se estaba trabajando en una estrategia especial para la seguridad en ciertos municipios de la zona oriente del Estado de México. Quisiera ver si ya tiene alguna fecha estimada, cuándo se va a presentar y sobre todo si también se va a contemplar la seguridad en el transporte, Presidenta. Algunos de nuestros usuarios a veces nos demandan mucho eso. Por favor, háganle saber a la Presidenta que a veces pues es a veces incertidumbre viajar en el transporte público, particularmente en algunos municipios pues donde no hay alumbrado y eso, saber más información al respecto. Sí, vamos a presentar muy pronto el programa integral para la zona oriente del Estado de México. Es agua potable, drenaje. Por cierto, a ver si tienen la fotografía del colector de Chalco. Es una obra muy importante después de la inundación que hubo. Se va a terminar en mayo. Agua potable, drenaje, alumbrado público, repavimentación, senderos
seguros, senderos de paz, que les llamamos ahora, y lo que tiene que ver con seguridad y vivienda. Recuerden que ahí ya entregamos alrededor de 100,000 apoyos para mejoramiento de vivienda en estos municipios. Y estamos trabajando conjuntamente presidentes municipales, la gobernadora del estado y un equipo que coordina la Secretaría de Gobernación, en donde está Armando Quintero, que es el director del Instituto para el Fortalecimiento Municipal o algo así se llama, y Germán Martínez, que estaba antes en Conagua y que nos está ayudando a coordinar toda la parte de ingeniería de apoyo en esta zona. Entonces, ese es por un lado, y por otro lado, la estrategia de seguridad. Entonces, todo esto lo vamos a presentar, les vamos a pedir a los presidentes municipales, a la gobernadora que vengan. Ya estamos cerrando el proyecto y con gusto lo presentamos. Y va a incluir, obviamente, la seguridad en el transporte público. Aparte de lo que ya está haciendo la gobernadora, obviamente. Sí, algo similar podría hacerse en el caso de Guanajuato, porque también tengo entendido y vimos que la gobernadora estuvo aquí en la conferencia, en la reunión de seguridad, y habló que incluso la semana siguiente va a ir Omar García Harfuch, ¿no? ¿Podría aplicarse algo similar en Guanajuato? Sí, el martes, el día del informe de seguridad, se van a presentar detenciones muy importantes que ha hecho el gabinete, muy importantes, que tienen que ver con la generación de violencia en muchos estados del país. Entonces, ahí también vamos a hablar de Guanajuato. Y ya para terminar, Presidenta, perdón. ¿Qué opina respecto a que el presidente de El Salvador criticó la situación de inseguridad en México y dijo que aunque su país es mucho más grande, pues se puede contener la violencia en nuestro país estado por estado? En redes generó una alta discusión. Quisiera saber si tiene alguna respuesta al respecto. No voy a entrar en debate con Bukele, la verdad. Podríamos aquí hacer todo un debate de la forma en que ellos están afrontando eso. Él fue electo por su pueblo, pero al mismo tiempo pedimos respeto para México. Gracias, presidente. Respeto, siempre respeto. Es la característica de la diplomacia. Entonces, respeto a lo que hacemos en nuestro país. Doctora, ¿cómo está? Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Pues consultarle justamente el tema que decía por aquí el compañero Galeazzi, de lo que pasó ayer en el Senado de la República. El senador que presentó esta iniciativa para buscar crear una comisión más que internacional, también nacional, es Marco Cortés, que fue el presidente nacional del PAN. Es preguntarle su opinión respecto a eso y también sobre lo que pasó cuando él presentó el punto, porque era de obvia resolución, pero la gente de Morena se salió. Técnicamente en la cuestión legislativa se dice que reventó la sesión Morena, pero sí sería bueno consultarle si hay algún comparativo entre un caso que es Teuchitlán y el caso Ayotzinapa, y también sobre lo que pasó en el Senado de la República de ayer. Hay mucha hipocresía en Marco Cortés o en el presidente del PAN, el jefe del cártel inmobiliario. La verdad. Entonces, nosotros no construimos verdades. Nosotros siempre decimos la verdad. Y es lo que le estamos pidiendo a la Fiscalía General de la República. Y qué bueno que ayer, con todo y las dificultades de lo que ocurrió el día de ayer, particularmente con los familiares o las familiares de personas desaparecidas, más allá de la situación que se presentó, pues qué bueno que hubo compañeros de ustedes que entraron y vieron el lugar. Y es muy importante que reporten lo que vieron, como lo hace Contralínea. Entonces sí es importante que aquí en la mañanera, en sus espacios, que digan lo que vieron. No es el gobierno diciendo, no es la Fiscalía, sino qué encontraron ahí. Leí que alguien dijo que se limpió o no sé qué.
¿qué posibilidad habría de que eso hubiera ocurrido frente a lo que dijeron que había ahí? Pues para eso es también el periodismo de investigación. Entonces, que se reporte lo que se vio ahí, y que haga la Fiscalía su investigación, que va a ser una buena investigación a partir de lo que tiene también, porque como bien dijo el fiscal, pues no se resguardó el predio, primer problema. Entonces, nosotros no vamos a tapar nada, y vamos a hacer siempre nuestro trabajo y a decir la verdad. Reiterando este tema que está tocando, doctora, pues se menciona que no se reportó el hallazgo de hornos crematorios o de evidencia, como nos decía el fiscal general de la República en la conferencia que dio la víspera allá en sus instalaciones en la Comunidad de Doctores. Ya te contestaste. Por eso es que es mejor que lo digan ustedes, quienes estuvieron ahí. No es un dicho de la presidenta o de… no. Sí, es lo que quienes estuvieron ahí digan lo que vieron. Repito, de nuevo, porque van a querer utilizar esto que estoy diciendo. Nuestra solidaridad siempre a las víctimas y a los familiares de las víctimas. Y nuestro compromiso de seguir atendiendo de forma integral el problema de desapariciones, desde la prevención hasta la sanción, y seguir buscando. Pero eso no tiene que ver con el predio, y también con lo que en su momento vamos a ver cómo se construyó esta historia. Perfecto. Cambio de tema, doctora. Tenemos un plantón aquí a mis espaldas, el Zócalo, de la coordinadora de la sección 22, la 18 y la 9, si no mal recuerdo. Están en una jornada de 3 días de lucha por el tema de lo de la reforma que usted ya dispuso que se derogara de la ley del ISSSTE. ¿Qué llamado le haría a los integrantes de la CENTE que están efectuando lo que es esta jornada de lucha, doctora? Mi llamado es a los maestros y a las maestras de México, que nos ayuden a difundir esto que es el compromiso que yo he hecho con ellos, que es, número 1, el retiro inmediato de la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE presentada el 7 de febrero de 2025. ¿Por qué la estamos retirando? Porque no tenía nada contra los maestros esa ley. Lo único que decía esa ley era la condonación, la quita, etcétera, de los préstamos de Foviste, y el que los funcionarios públicos de alto nivel, como la Presidenta de la República, en la parte de la compensación de su salario, aportáramos más al ISSSTE para el fortalecimiento de su sistema de salud. Entonces, eso es lo que decía, pero a lo mejor no se informó bien, no se conoció, y entonces, para que no haya ningún problema, retiramos esa iniciativa de reforma. 2, eso sí, establecer un programa para congelar, disminuir con quitas o condonar las deudas problemáticas que se han vuelto impagables para acreditados del Foviste. Eso de todas maneras lo vamos a hacer, aunque venía en la iniciativa. ¿Por qué? Porque es para beneficio de todos los trabajadores del Estado que han pagado 3 veces su vivienda y siguen pagando. Entonces, a todos ellos les vamos a ayudar. Entonces, eso lo vamos a hacer. Y además vamos a revisar, sin modificar la ley, los mecanismos para que Foviste construya viviendas y no solo de créditos, que es la atribución original que tenía el Foviste y que fue modificada para también hacer negocios con los créditos del Foviste. Entonces, esas 2 es nuestro compromiso con los maestros. 3, detener el incremento en la edad mínima de jubilación. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 2 años aumentaba la edad para jubilarte. Entonces, no es lo mismo la edad a la que se jubiló un maestro hace 10 años que la edad en la que se va a jubilar en el 2026. Es mayor la edad en el 2026, porque así fue la ley del ISSSTE que se aprobó en el 2007. ¿Con quién? Con Calderón.
Entonces, lo que decimos es no, en el 24 lo congelamos, ya nada de que siga aumentando la edad que estaba en el 24, eso se congela en adelante y a partir de ahí se pueden jubilar. Y la cuarta tiene que ver con la promoción y el reconocimiento y el ingreso de los maestros. Recuerden que Peña hizo una reforma educativa punitiva contra los maestros. El presidente López Obrador cambia esa reforma, basifica a cerca de 1 millón de maestros y maestras, aumenta su salario, hace el fondo de pensiones para el bienestar, para mejorar las condiciones de jubilación a partir de los que entraron después del 2007. Los maestros todavía no están de acuerdo con algunas cosas que se modificaron ya con el presidente López Obrador, que tienen que ver con el ingreso, tienen que ver con la promoción, con el reconocimiento, con la movilidad que tenían antes los profesores y que ahora no tienen. Todo eso se llama UCICAM, es una unidad que revisa todo eso de los maestros. Prácticamente todos los maestros quieren que eso se cambie. Entonces, ¿cómo lo vamos a cambiar? Lo que yo propuse es que no sea una idea del gobierno, ni que sea una idea solamente de las dirigencias de la representación de los profesores, sino que nos vayamos a todas las escuelas del país a preguntarle a los maestros cómo quieren que eso se cambie. Entonces, el cuarto punto dice organizar foros escuela por escuela para construir la propuesta alternativa para el ingreso, promoción y reconocimiento de las maestras y maestros que garantice sus derechos laborales, la transparencia y la cero corrupción. Entonces, esas son las propuestas que yo he puesto sobre la mesa. Ellos tienen también otras propuestas. Nosotros lo que hemos planteado es que en muchas de esas propuestas pues tiene que ver con el presupuesto público, porque recuerden que hoy en el país todos los adultos mayores de 65 años tienen una pensión de 6,200 pesos bimestral. Ya no solo son los maestros, ya no solo son los trabajadores que tienen IMSS, sino todos por igual, universal, tienen un derecho que es la pensión al adulto mayor. Son 6,200 pesos que se les entregan a cada adulto mayor que cumple 65 años. Entonces, eso representa, ¿cuánto representa, Ariadna, en el presupuesto público este año? 550,000 millones de pesos, $500 billón de pesos. Ya se aprobó en la Constitución, entonces es un derecho del pueblo de México y cada año tiene que aumentar para que no baje para que el poder adquisitivo de esa pensión continúe igual. Entonces estamos hablando de un país distinto, en donde ya incluso los maestros que se jubilan también ya tienen los 6,200 pesos, ¿verdad? Entonces ojalá pudiéramos dar más, pero a veces no puede uno comprometer un presupuesto que existe en donde evidentemente hemos hecho una austeridad enorme. Entonces, por supuesto que siempre vamos a dialogar con ellos y está esto para que todas las maestras y maestros de México lo conozcan. Sí me gustaría preguntarle, estas cuestiones como lo es la quita de los pagos de los créditos de Foviste y eso, mencionó que iba a emitir decretos. ¿Cuándo los va a emitir, doctora? Vamos a emitir un decreto y tiene que pasar por el Consejo del ISSSTE y del Foviste. Pero no tiene fecha. Entonces, ya probablemente la próxima semana. Se está estudiando la parte jurídica porque si hubiera estado en la ley, pues ya es por ley, ¿verdad? Entonces, si no está en la ley, entonces tenemos que darle todo el contexto jurídico para que no tenga ningún problema. Entonces está la Consejería Jurídica, Martí Yabneli, que es la directora del Foviste,
están revisando cómo hacerlo para que aún sin el cambio en la ley quede sólido y que no haya ningún problema. Ya para terminar, doctora, sí me gustaría consultarle su punto de vista respecto a pues esta controversia que se ha generado con el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, el cual pues hizo un viaje a Europa, asistió a una parte del Parlamento Europeo, en la cual pues se menciona que viajó en business class. Él se defiende, ha habido mucha polémica sobre ese tema, incluso ayer en uno de sus lives retó a periodistas, a youtuberos que han mencionado de que está gastando de más, no está cumpliendo con la austeridad republicana por el tema de business class. Ya la senadora Camino ayer nos explicaba el tema de las millas, de que la aerolínea luego te cambia de clase sin que tú lo pidas, pero si nos puede regalar un punto de vista político en posición respecto a este tema, doctor. Gracias. Yo respeto mucho a Gerardo Fernández Noroña. Y pues cada quien que decidan. Malo sería si él hubiera usado un recurso que no es parte de su ingreso, a lo mejor. Pero bueno, que cada quien. Yo, por ejemplo, no viajo en primera clase. Y miren que hemos viajado, y aquí está Paulina de testigo, que muchas veces llegan y dicen, oiga, más presidenta, ¿no? Imagínense, pues por favor, pase a primera clase. No. Ahora yo mido 1.62, Gerardo, ¿cuánto mide? 1.84, 1.90, ¿no? Pues a mí las piernas me caben muy bien, él es más alto, ¿no? Entonces, en fin, no me voy a meter a la polémica, y ya pues que Gerardo explique. Gracias, Presidenta, por la oportunidad. Soy Tere Mora Guillén, corresponsal del Canal de las Noticias en Televisión Abierta en Baja California y Chihuahua, así como a nivel nacional en plataformas digitales. Presidenta, yo quisiera preguntarle sobre el fenómeno migratorio. Se ha visto ensombrecido por la desaparición de personas desde hace varios años. En la frontera norte se llevan registros de muchos casos documentados. ¿Qué acciones promoverá el gobierno federal para esclarecer los casos y cómo dará acompañamiento a las familias? ¿Cuáles casos? Perdón, otra vez. El caso de que se han documentado de migrantes que han desaparecido en la frontera norte. ¿Se va a hacer algo para buscar estos casos y para acompañar a los familiares de las víctimas? Con todos. Ya lo he mencionado aquí y en su momento lo presentará Arturo Medina, que es subsecretario de Gobernación. El registro de personas desaparecidas tiene, de acuerdo con la ley incluso, diversas fuentes. Una fuente son las carpetas de investigación de las fiscalías y otra fuente son otras denuncias. Muchas veces, o más bien en ese registro, cuando no vienen de fuentes de las fiscalías, a veces ni siquiera viene completa la información de la persona desaparecida. Y hay que presentar las dos separadas desde mi punto de vista, y se lo pedí así, no porque tenga que no investigarse la de otras fuentes, pero si una persona, un familiar, tiene a una persona lamentablemente desaparecida, pues normalmente presenta una denuncia en la fiscalía, ¿no? Entonces, tenemos que ver desde eso hasta las leyes que vamos a modificar. Les voy a dar algunos casos de por qué la importancia de la modificación de las leyes. ¿Cuál es la manera más sencilla de identificar a una persona?
Y ahora ya hay pues toda clase de que si la bueno, uno cuando va a sacar su cuenta de banco le piden, si es por una aplicación le piden su cara y ya tienen los bancos el iris, la cara, por seguridad, ¿no? Datos biométricos se llama eso. Pero la forma más sencilla pues es que se usa hace mucho tiempo, es la huella dactilar, porque todas las huellas de cada persona son distintas, ¿no? Hay países en donde se tienen las huellas de todo el que nació, porque incluso te lo piden ahora de pequeñito en tu acta de nacimiento. No existe una sola base de datos en México de huellas, de tal manera que si se encuentra una persona, sea viva o lamentablemente haya perdido la vida, pues uno pueda saber de la persona en todo el país, poder identificar rápidamente. Cuestiones de ese tipo es las que nos parece muy importante, que dada la situación que vive México, aunque antes no era necesario, pero hoy son importantes que se desarrollen, que se ponga a debate. Porque si lamentablemente falleció una persona, pero no tenía identificación, esa persona que lamentablemente falleció no tenía identificación, pero llega a un CEMEFO se llama, en donde se revisa. En algunos casos pertenecen a las fiscalías, en otros casos al tribunal. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, el INCIFO se llama, pertenece al Tribunal Superior de Justicia. Y si hay una persona no identificada, pues lamentablemente van a fosas comunes. Es feo hablar de esto, la verdad, pero es importante que se conozca. Es difícil hablar de esta situación. No hay una sola base de datos nacional de estas personas. Entonces sí, en algunos casos está en la ley, pero no existe todavía. El sexenio pasado se hizo un trabajo muy importante en RENAPO para poder unificar los registros civiles de todo el país, porque el registro civil es una atribución de los estados. Entonces hizo un trabajo muy, muy importante. Pero todo eso tenemos que tenerlo. Somos un país que no solamente requiere de estas circunstancias, sino además en las condiciones actuales, cuando hay problemas, por ejemplo, de desaparición, pues necesitamos construir estas bases de datos nacionales donde podamos tener evidencia de vida o lo contrario. Por ejemplo, el presidente López Obrador, y nosotros lo hicimos en la ciudad cuando era jefa de gobierno, de la lista de personas desaparecidas, hicimos una primera revisión en todas las bases de datos a las que se podría acceder dentro de la ley. Pero por un lado estaba la base de datos de vacunación, por ejemplo, del COVID. Por otro lado, la base de datos que lo pedían las fiscalías, obviamente. Por ejemplo, de programas sociales, bases de datos de registros civiles de todo el país. Y aparecía que la persona desaparecida pues se había casado en Chiapas recientemente. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Ir a buscar a Chiapas a la persona para ver realmente si en efecto es la misma persona. Pero esto debería de tener pues una facilidad mayor para beneficio de las y los familiares de personas desaparecidas. Entonces, igual en la frontera que en otros lugares donde haya ocurrido una situación de esta, necesitamos robustecer. ¿Sería un registro único digitalizado? Eso es lo que queremos. Presidenta. O que, por ejemplo, una fiscalía le pueda preguntar al INE, oye, esta huella digital de esta persona, ¿me puedes dar la dirección? Frente a una investigación, nadie está diciendo que se va a usar la lista nominal, pero el INE tiene información de huellas. Claro. Entonces, esto es lo que queremos poner en la ley, de tal manera
que esos registros que hoy existen, ir construyendo. El INE es aparte, ¿no? La lista nominal y el padrón electoral es otra cosa, pero sí que una fiscalía de manera inmediata pueda consultar sobre la situación de una persona para poder hacer la búsqueda. O cuestiones preventivas, como por ejemplo, desapareció una persona, se alerta y de inmediato se alertan todos los sistemas en el país de manera automática, aeropuertos, centrales camioneras, etcétera, etcétera, para poder encontrar a la persona. Todo esto queremos que quede en las leyes para fortalecer la búsqueda. Presidenta, mi segunda pregunta, ¿qué reformas legales y acciones impulsarán para combatir negligencias y omisiones de las autoridades municipales y estatales? ¿En qué sentido negligencias? Pues precisamente cuando, por ejemplo, esto que pasó en Jalisco, que no se hicieron bien, que la Fiscalía local no presentó bien todo el registro que se tuvo. Es que ahí la Fiscalía tiene que actuar, no se necesita modificar ninguna ley. O sea, cuando se hace cuando me preguntan, ¿va a haber muchos operativos en Jambre? Bueno, es que no se trata de andar haciendo operativos contra presidentes municipales. Si hay una investigación en donde un presidente o presidenta municipal está involucrado, pues tiene que actuar la Fiscalía Estatal o la Fiscalía Federal. Habrá nuevas. Entonces, en este caso, pues de la propia investigación que haga la Fiscalía, pues ahí determinará las responsabilidades de cada autoridad. ¿Se va a reforzar esto en las fiscalías locales? Pues depende de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República, o sea, de que se hagan las investigaciones a fondo, que siempre se diga la verdad y que no importa quién esté involucrado, las fiscalías actúen. Claro. Presidenta, y por último, le preguntaría, ¿va a visitar próximamente Mexicali, Baja California? Sí, no tenemos todavía la fecha. Muy bien. Pero sí vamos ahí. Muchas gracias. Gracias. Vamos acá. Tú y luego aquí y acá. Gracias. Estabas desde ayer, ¿verdad? Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Presidenta, en este tema de que nos presentó la secretaria Ariadna, quisiera preguntarle, en el tema de la electrificación, ¿cómo harían con las comunidades como por ejemplo Batopilas, que por la situación geográfica siempre ha sido muy complejo el tema de la electrificación y del agua, y ellos tienen que bajar, por eso son tan atléticos, tienen que bajar y a veces son 4 horas de camino a estos centros en donde intercambian sus artesanías por víveres? Ahí, ¿cómo sería el apoyo? Porque es complejo por la zona, ¿no? Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Allí se coordinarían con Comisión Federal de Electricidad, aparte de que si ellos deciden una granja solar, paneles solares para poder tener electricidad a partir de una fuente alternativa, técnicamente les puede apoyar la Comisión Federal de Electricidad. Por primera vez, más allá además de que por primera vez las comunidades indígenas tienen un presupuesto y afrodescendientes, también por primera vez en las leyes secundarias de la reforma energética aparece la justicia energética como justicia social. Y es muy importante, este año hay 2 acciones particulares que estamos tomando. Hay algunas otras, pero las más importantes son, 1, un programa de estufas eficientes de leña que va a iniciar en Michoacán. Les he platicado que durante de joven, cuando estudié en la facultad, hicimos ese trabajo en una comunidad purépecha con muchos resultados, porque obviamente pasar de leña a gas es una alternativa, pero hay comunidades en donde no necesariamente desean cambiar a gas por distintas razones o siguen cocinando con leña por otras. Además del uso de leña, que se usa mucha leña, con posibles impactos ambientales porque ha crecido la población la enfermedad para las mujeres es muy grave. Hay más
efisema pulmonar por cocinar con leña, que llegan más casos al INER que a veces por el cigarro. Eso son documentos pues científicos. No recuerdo ahora cómo se llama el investigador que fue director del INER, que se dedicó mucho tiempo a eso. Entonces, una parte de la justicia ambiental va a ser para trabajar con las comunidades para estufas eficientes de leña. Otra tiene que ver con la electrificación rural. Estamos empezando por Durango. ¿Por qué empezamos por Durango? Entre otras razones, porque cuando fui a la Sierra de Durango para el plan de justicia de una de las comunidades, pregunté, llevábamos planta de electricidad, y pregunté, oigan, ¿aquí tienen electricidad o nada más hoy porque vino la presidenta? Y me dijeron, pues en realidad nada más hoy porque vino la presidenta. Entonces mandamos son comunidades muy aisladas. Entonces enviamos ahí a Comisión Federal de Electricidad con la Secretaría de Energía y ya hay un programa que este año tiene casi 500 millones de pesos para electrificación. Algunas de ellas los propios municipios hicieron sus líneas de distribución de electricidad, pero ya no les alcanzó para hacer el contrato con Comisión Federal de Electricidad. Entonces, como ya está en la ley la justicia ambiental, pues ahora hay un esquema también para estas comunidades. Entonces son las dos cosas, y ahí donde quieran electrificarse, pues entra por supuesto este programa y además el apoyo de Comisión Federal. Gracias, presidenta. Y en un segundo tema, ayer tuve la oportunidad de entrevistar en el radio a Margarita Tarragona. Ella es directora del Centro de Estudios del Bienestar del ITAM. Ellos presentaron ayer World Happiness y me explicaba la técnica que utilizaron. A la gente, a 1,000 personas le preguntaban en 140 países que imaginaran una escalera en donde la base es el 0 y el último escalón es el 10, y que ellos se situaran en esa escalera imaginaria en qué nivel estaban de la felicidad. De estos países, cabe destacar que México de 140 países, de estos 10 primeros ocupa el lugar número 10 y subió alrededor de unos 25 lugares más o menos, y Costa Rica ocupa el lugar número 6. Hay un grupo a la par de estudiantes de psicología y algunos ya egresados de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, liderados por Sandy Allman, en donde ellos están analizando, seguramente cuando termine su administración harán esta presentación, cómo ha evolucionado la felicidad de los adultos mayores con los programas sociales. Entonces ellos pensaban que solamente el tema económico era lo que era un factor predeterminante para decidir la felicidad o no. Han encontrado hallazgos interesantes, pero el sentirse arropados por el gobierno a través de un programa social, visibilizados, este sentido de la pertenencia les ha dado esta felicidad. ¿Qué opinaría al respecto, presidenta? Y si cuando ellos tengan el estudio completo, si será prudente, viable, recomendable que se lo presenten. Gracias. Sí, ¿por qué no platicas, Ariadna, tú que compartes desde hace mucho tiempo la experiencia de las y los adultos mayores con la pensión? Gracias, presidenta. Esto es muy importante porque los programas de bienestar tienen como primer objetivo el combate a la pobreza. Pero cuando hablamos de bienestar, hablamos de un sentido más amplio. Y especialmente los adultos mayores, quienes son beneficiarios de esta pensión y que, como ustedes saben, el presidente López Obrador la estableció en la Ciudad de México. Y es el programa que tiene mayor reconocimiento social, no solamente por quien recibe la pensión, sino en general por la población. Y tiene que ver, insisto, no solamente con la parte económica, que es muy importante, primordial, pero también tiene que ver con que hoy son el centro de la política de bienestar. Es el reconocimiento a su vida de trabajo, a su esfuerzo.
Recuerdo que estuvimos en Querétaro con la presidenta y el presidente justo dando el informe de la pensión de adultos mayores y hacíamos una reflexión que quiénes eran los adultos mayores que por primera vez recibieron una pensión en el 2018 y fueron aquellos que vivieron en carne propia pues las consecuencias del neoliberalismo. El desmantelamiento del Estado, la precarización del sistema de salud, de que la educación fuera una mercancía y no un derecho, fueron quienes vivieron en carne propia esto. ¿Y hoy qué tenemos para ellos? Pues la construcción de derechos, pero también hoy se les escucha. Ahora que estamos haciendo el censo de salud, pues vamos casa por casa y como aquí lo hemos referido, no vamos en los tiempos que quisiéramos o en el avance que quisiéramos, ya estamos en 7.200.000 visitas, pero ningún gobierno había preguntado en su vivienda cómo están. No solamente en su salud, qué medicinas toman, si tienen acceso, cómo se sienten, pero también el tema de la salud emocional, que es muy importante, sobre todo en la edad de los adultos mayores. De tal manera que hoy ellos saben que son prioridad para el gobierno, pero para el Estado, que somos el conjunto de las instituciones y los poderes de la Unión, porque hoy tienen leyes que los protegen, pero que también los recursos del pueblo, todo el esfuerzo que se hace en materia de combate a la corrupción, de recaudación, o sea, toda una política que va enfocado a ellos, a su bienestar, escucharlos, a cuidarlos, a protegerlos, y que hoy ellos están empoderados dentro de su familia. Escuchamos todas sus historias que nos cuentan y se sienten muy orgullosos de contarle a alguien pues su esfuerzo, su dedicación, su experiencia, y además pues a los adultos mayores los debemos de tomar como un ejemplo de sabiduría, de conocimiento, de guía. Pues los pueblos originarios nos han enseñado eso, el Consejo de Ancianos guía a la comunidad. Así que hoy los adultos mayores pues son la prioridad entre las prioridades, todo es importante, pero hoy les estamos regresando pues un bienestar que no tuvieron y que se les arrebató en este periodo. No hay que dejarlo de mencionar porque sí hay un antes y un después, y vemos cómo, por ejemplo, en Argentina se reprime a la protesta de jubilados y pensionados, y hoy aquí en México hay todo un sistema de protección para ellos. Desde que se hizo la pensión para adulto mayor aquí en la ciudad, que es no solamente el apoyo económico, sino el reconocimiento de una vida de esfuerzo por su familia, por su comunidad, por la nación. Desde que se hizo en la ciudad, se hicieron muchos estudios de cómo esa pensión no solamente era un apoyo para su alimentación, para lo que requirieran, sino que se transformó en un reconocimiento y una dignificación. Entonces, eso es lo que hoy se vive en el país. Entonces, por supuesto que, imagínense ustedes la oposición, ¿no? Aquellas palabras de Fox que dijo, de que quien recibía un apoyo social era un flojo, lo dijo con otra palabra. Imagínense un adulto mayor que ha trabajado toda su vida, que ha hecho todo su esfuerzo por su familia, y que alguien le diga, recibes una pensión, eres un flojo. A diferencia de decir, trabajaste toda tu vida, te reconozco, tienes derecho a una pensión por lo menos alimentaria, pues ese reconocimiento tiene también un reconocimiento familiar y social de las y los adultos mayores. Entonces, la pensión universal va más allá del recurso, es un reconocimiento social a las y los adultos mayores de México, de que gracias a ellos México es lo que es. Entonces, por eso hay felicidad. Por supuesto que tiene que ver con la reducción de más de 9 millones de personas que salieron de la pobreza, pero tiene que ver con que hay un pueblo empoderado
reconocido, con dignidad. Cuando nosotros decimos que, hablando de los migrantes, son héroes de la patria por todo lo que siguen haciendo por sus familias y por el riesgo que tomaron para poder ayudar a sus familias, ¿qué hacemos además de, pues, estamos redignificando, queriendo, abrazando? Cuando en los gobiernos anteriores, es que hay que recordar nada más las palabras, ni lo voy a decir aquí, lo que dijo Fox de las y los migrantes mexicanos. Ahora no. Y eso fortalece mucho al pueblo de México, que hoy está más empoderado que nunca. Y por supuesto que eso genera fuerza en la historia, fuerza política, social, que te transforma como persona, y eso pues claro que se traduce en felicidad. Además, al final, ¿por qué luchamos todos si no es por la felicidad del pueblo? Gracias, presidenta. Y en otro tema, la Coordinadora Nacional de Protección Civil anunció que el próximo 29 de abril se celebra el primer simulacro del año en materia sísmica. En otros estados lo hacen con otras cosas, los huracanes, etcétera. Y yo quisiera preguntarle si en esta ocasión se va a sumar este ejercicio que se hizo también el año pasado con la aplicación móvil, bueno, más bien con los… sí, es que con Carlos, el tema, desde que yo estaba en jefatura de gobierno me lo preguntaba, sí. Con el tema de las compañías de teléfono para que este alertamiento también ocurra a través de los celulares, y si se va a disponer del sonido tradicional para alertar del ejercicio, que vale la pena destacar que sí, o tiemble o no tiemble, que esperemos que no, hay que hacer el ejercicio para que cuando ocurra, pues sí, mucha madera, ojalá no ocurra. Depende de la Ciudad de México el sonido de las alarmas. Ellos toman esa decisión porque las alarmas dependen del C5 de la Ciudad de México. Entonces vamos a ver ellos qué opinan y que se difunda con tiempo para que la gente lo conozca. Nosotros, cuando fui jefa de gobierno, probamos que tuviera otro sonido y que tuviera el mismo sonido, y tiene pues sus pros y sus contras siempre, cualquiera de las opciones que se tomen. Muchas veces el sonido pues es demasiado para mucha gente que sufrió con el sismo y entran pues mucha ansiedad, pero a veces si no se usa ese sonido y se usa otro, pues la gente no reacciona frente a la alarma. Entonces pues tiene sus pros y sus contras. Lo importante es informarlo. Sobre la alerta en los teléfonos, vamos a traer a Pepe Merino para que nos explique. Se está trabajando con las telefónicas. Me lo presentaron el otro día, pero no recuerdo ahora si para abril ya va a estar listo o es hasta septiembre. Entonces, que venga él para informarnos en qué consiste, por qué ha costado tanto. Hay gente que baja una aplicación y paga por la aplicación para que suene en su teléfono. Esa aplicación, el problema que tiene es que luego hay colas porque no tiene capacidad para hacerlo universal. Y entonces luego sale más tarde, dependiendo de la persona, dónde esté, etcétera. Entonces ahora lo que queremos es que en el teléfono celular, de inmediato cuando esté la alarma, salga un letrero que informe, y eso nos puede ayudar para muchas otras cosas, pero depende también de las telefónicas. Entonces parece que ya hay un acuerdo que ya va avanzado. Cuando se pone en marcha, le pedimos a Pepe que venga. Ahí apúntate, Pau, porque otro pendiente más. Gracias, presidenta. Y finalmente, en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, ellos tienen el laboratorio de identificación humana. Se inauguró en el 2023, y ahí los expertos, cabe resaltar que 100% mexicanos, a través de muestras a veces microscópicas de los huesos humanos, pueden llegar a identificar la identidad con varias bases de datos de las que echan mano de la persona. Yo quisiera saber si en esta
buena voluntad que tiene ahora usted con el gobierno de apoyar a este tema de la identificación humana, ¿se seguiría utilizando a este instituto como sí, pieza clave? Gracias. La idea es que la ley quede este y otros institutos, ayuda mucho este instituto. Y hay otras instituciones que tienen también identificación de ADN. Entonces, lo que queremos es que quede en la ley que pueden ser consultados estos institutos y tienen que tener una certificación o una validación para que sepamos pues que realmente se está haciendo de manera con todas las características científicas que tiene que ver esta identificación. ¿De otras partes del mundo podrían echar? Sí, por ejemplo, cuando fui jefa de gobierno hicimos un centro de identificación de ADN. Bueno, lo hizo la fiscal y se le ayudó con el presupuesto, que es Ernestina Godoy, ella también puede platicar. Y ellos tuvieron certificación, por ejemplo, de Argentina, porque hay otras certificaciones también que a veces son negocio y cuesta mucho dinero. Y la certificación en este caso fue de Argentina porque se desarrolló mucho con los desaparecidos del régimen militar en Argentina, la identificación. Entonces tienen particularmente algunas instituciones, ¿no? Que ayudan en esto. Entonces sí, tiene que ver con esto las leyes. Bueno, vamos a la última ya acá para que… Presidenta, buenos días. Javier Pérez de HC Noticias. Preguntarle cómo le fue ayer en Monterrey. Se reunió con empresarios antes de salir a la conferencia, por decirlo así, públicamente, en el tema sobre todo del tema de aluminio, el tema de acero, los aranceles, en este marco de que ya casi estamos en la fecha. ¿Qué le dijeron los empresarios en este sentido? Fueron 2 reuniones. Una reunión muy amplia, había muchísimas personas, de una asociación empresarial de Monterrey, de Nuevo León, que se llama CAINTRA, que tiene muchos años, que pertenecen desde pequeños empresarios hasta los grandes empresarios de Monterrey. Yo me había comprometido con ellos desde que fui en campaña, creo que iba a regresar ya como presidenta. Y entonces regresamos ahora en su aniversario y cambiaron a los directivos de la asociación o de la Cámara. Y ahí pues en realidad fue una presentación de lo que es el Plan México, etc. Después tuvimos una reunión con los empresarios del acero, que no solamente son los fabricantes del acero en México, sino también de los derivados, porque ahora los aranceles incluyen también los derivados de acero. Y platicamos mucho, quedamos de seguir trabajando en ello. Estaba tanto Altagracia Gómez, que es quien nos ayuda en la coordinación de este consejo de empresarios que hicimos en el gobierno, estaba también Vidal Llerenas, que trabaja en la Secretaría de Economía, y ellos quedaron de revisar, en caso de que no podamos modificar este acuerdo con Estados Unidos, cuáles son las medidas que nosotros tendríamos que hacer, tomando en cuenta toda la cadena del acero, para afectar lo menos posible a la gente y afectar lo menos posible también a todo el sector, porque hay una visión distinta del que fabrica que el que usa, el que es usuario de esa fabricación y que también importa. Entonces se va a hacer esta propuesta en caso de que no se llegue a un acuerdo en el caso de acero y aluminio, se está trabajando en ello. Entonces estas fueron las 2 reuniones ahí en Nuevo León, en Monterrey. Y en este sentido, Presidenta, nuestro país ha logrado una calificación de segundo país en el continente con más empleo, menos desempleo. Viene el tema también de los trenes, que va a dejar obviamente una derrama económica a lo largo de las vías ferroviarias que se van a construir. Preguntarle de su opinión acerca de esta posición de nuestro país, y también aprovechando que se reunió con empresarios de acero, si ya hay alguien que se atreva a fabricar los rieles, que en México no existe, ¿no?
Sí, la idea es fortalecer con el Plan México la fabricación de la materia prima y de la manufactura de cualquier producto. Obviamente no podemos fabricar todo aquí, pero sí la idea, ayer lo planteé fíjense, nosotros exportamos prácticamente lo mismo que importamos en miles de millones de pesos. Entonces, si parte de lo que importamos lo fabricamos aquí, pues va a haber más crecimiento, más generación de empleo, más distribución de la riqueza, porque ahora hay distribución de la riqueza porque los salarios son mejores y van a seguir aumentando. Y toda la derrama económica se llama de cadenas de valor, que si vas a fabricar algo, si vas a fabricar un coche y requieres tela para los asientos, ¿por qué importamos la tela para los asientos y lo podemos fabricar aquí? Esa sería una parte de la cadena de valor de un vehículo. Entonces el objetivo del Plan México es fabricar más cosas aquí, sobre todo muchas que se fabricaban anteriormente en México y que dejaron de fabricarse, pues entre otras cosas por todo el periodo neoliberal, pero además por importación de muchas cosas que vienen de Asia. Entonces lo que queremos pues es fortalecer ese mercado interno y esa manufactura en nuestro país. Y además la inversión pública, que es el principal motor para el empleo. Entonces ya inicia la construcción de viviendas este año, vamos pasado mañana a darle el banderazo de salida a la construcción del México-Pachuca, ya en abril inicia la construcción del México-Querétaro, en julio inicia la construcción de Saltillo-Nuevo Laredo y de Querétaro-Irapuato, la construcción del Tren Maya de carga, la derivación a Puerto Progreso. Entonces ya inician, digamos, todas las nuevas obras públicas, las carreteras ya están iniciando, ya está iniciando también muchas de las obras de agua. Entonces, si ven, pues las obras grandes, estratégicas del presidente López Obrador, pues se terminaron, y al terminarse, pues claro que ya no hay el empleo que se generó en el 2023, por ejemplo, por parte de la obra pública. Y nosotros pues estamos iniciando porque queremos incluso llegar a más metas con la construcción de vivienda, de generación de empleo vinculada con la construcción, que genera muchísimos empleos secundarios y además potencia también la inversión privada. Entonces ese es lo que llamamos el Plan México. En este sentido, Presidenta, y si me permite una última pregunta posterior a esta, pues la economía de México está fuerte, está prácticamente de frente al dólar, estable, con variaciones de centavos hacia arriba y hacia abajo. Hay tecnócratas que aseguran que va a haber una recesión, una especie de palabra controlada, buscando generar pues una inestabilidad en los mercados financieros en la bolsa de nuestro país. Y quería preguntarle su opinión acerca de, no tanto de los tecnócratas, sino de lo que usted está diciendo, pues es prácticamente establecer una economía interna para que la moneda se fortalezca, se mantenga estable. ¿Y qué le contestaría a estas personas que están buscando generar una incertidumbre para favorecer a un mercado exterior prácticamente? Primero, obviamente, lo que pase a nivel internacional, pues las economías de todos los países o prácticamente todos los países del mundo están muy vinculadas. Entonces, pues claro que tiene sus impactos en México. El asunto es si te quedas cruzado de brazos esperando a ver qué va a pasar internacionalmente o generas todas las condiciones para afrontar cualquier situación. Entonces, nosotros tenemos un mercado interno muy favorecido o muy fortalecido por los programas sociales. Piensen nada más que son 850,000 millones de pesos en un año, casi 1 billón de pesos, que se distribuye a través de los programas de bienestar, que muchos de ellos ya son derechos. La pensión adulto mayor es más de la mitad de todo eso, pero están las becas
a los jóvenes de preparatoria, las becas ahora secundaria, está el programa Sembrando Vida, está fertilizantes gratuitos, está producción para el bienestar, está Bien Pesca, está apoyo a personas con discapacidad. Todo eso va directo abajo, de manera directa, a través de una tarjeta del Banco del Bienestar. Entonces, cuando hay recursos en las familias, pues eso tienes que compras algo con ese recurso y esa compra pues genera economías. Por eso decimos nosotros que cuando la economía se impulsa desde abajo, se impulsa como un árbol, florece todo. Esa es la esencia de por el bien de todos, primero los pobres. Es por el bien de todos, primero el que menos tiene. Entonces, eso ha fortalecido mucho el mercado interno, pero además piensen que el salario mínimo entre el 2018 y la fecha es 125% más y en la frontera todavía más. Entonces, antes te alcanzaba, ayer puse a ver si tienen la presentación de Nuevo León, nada más que pongan para cuántos kilos de tortilla alcanzaba el salario mínimo. ¿No decrecerá entonces nuestra economía como ya está seguro? ¿Qué más tenemos? Las inversiones públicas. ¿Qué más tenemos? Ya desde Secretaría de Economía y el trabajo que se está haciendo, aquí hemos presentado muchos de ellos, son cerca de 15,000 millones de dólares de inversión directa de empresas nacionales y extranjeras, nueva. Nada más de lo que hemos anunciado aquí y muchos otros parques industriales que están creciendo. Entonces, obviamente hay muchas cosas internacionales, pero nosotros no estamos cruzados de brazos. Nosotros estamos trabajando para que se siga promoviendo el empleo con bienestar en nuestro país. O sea, en 2018 el salario mínimo alcanzaba para 6.5 kilos de tortillas. Hoy alcanza para 13.1. Es una manera de medir cómo ha aumentado el poder adquisitivo y la inflación está contenida. ¿No caerá entonces nuestra economía como ellos aseguran? Pues estamos trabajando permanentemente para que no ocurra una situación así. Por último, Presidenta, aprovechando que está la Secretaria del Bienestar, he tenido oportunidad, gracias a que tenía padres hasta el año pasado, tengo familiares indirectos que son adultos mayores. Platicando con se me olvida, la gente que trabaja del bienestar, servidores, pues sin decirles que soy periodista ni que vengo a la mañanera, ellos me comentaban que tienen algunas problemáticas cuando son adultos mayores, sobre todo que están solos o que nadie los cuida. Hay adultos mayores que tienen su tarjeta del bienestar durante meses y no pueden cobrar porque no pueden salir o nadie los puede acompañar. Entonces, cuando los servidores de la nación o servidores del bienestar se dan cuenta de eso, ellos los acompañan e incluso les han ayudado a comprar colchones porque duermen en condiciones precarias, con mismos vehículos de los servidores. Pero hay un tema aparte de eso, aparte de que son, desde mi punto de vista, muy buenos servidores. En el tema legal, cuando tienen algún problema legal los adultos mayores y son acompañados por los servidores a las fiscalías o a los lugares de justicia, quienes los atienden hacen a un lado al servidor, porque los adultos mayores se deben de defender solos o deben de tener comunicación directa. Entonces muchos de los adultos mayores pues ya tienen problemas auditivos, ya no se pueden comunicar muy bien y las personas de la justicia los hacen a un lado o no llevan sus casos simplemente porque no hay una buena comunicación, les tienen que gritar, se desesperan con ellos. Entonces, ¿qué podrían hacer para ayudar y que los fiscales o los juzgadores o quienes son los ministerios públicos dejen apoyar a los servidores, a los adultos mayores y no sean hechos menos los adultos mayores en cuestiones legales? Este y año en los bancos estamos también, en los bancos. Trabajando para salud casa por casa.
Y además está el propio INAPAM, ¿no?, que ayuda también a los adultos mayores, aparte de los servidores de la nación. Y si quieres comenta algo y ya vamos rápido, ya son 9:30. Gracias. Sí, los adultos mayores sobre todo que están solos, que requieren apoyos adicionales para gestionar un trámite, no necesariamente algún tema de índole legal mucho más complejo. Pero, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la consejera jurídica, quien era la fiscal, estableció la Fiscalía Especializada para Adultos Mayores, se reactivó, me invitó en aquel momento y acudí con ella y se trabajaron algunos protocolos, justamente porque los que están más solos son los que necesitan más apoyo. Pero pues vamos trabajando. Nosotros, yo siempre he dicho que el esfuerzo de la Secretaría es del equipo, no solamente de una persona, sino es de todos los que ahí colaboramos, y los servidores han encontrado mucha habilidad en aprender a gestionar y apoyarlos, y ahora, como plantea la presidenta, estamos haciendo el censo de salud casa por casa y, entre otras cosas, consultamos temas de sus viviendas, por ejemplo, que son los temas recurrentes en los adultos mayores, su propiedad cuando ya están solos, sufren a veces de algún despojo por gente cercana o familiares. Y por cierto, la derecha dice que es para que les quitemos su casa, ¿no? Y al contrario, porque SEDATU quiere hacer programas de regularización. Y bueno, se apoya de distintas maneras, y por eso este censo versa fundamentalmente en salud, pero también en las partes sociales. Y bueno, vamos a estar siempre muy atentos de apoyarlos. Presidenta, me atrevo a robarle 30 segundos más. Hoy es 21 de marzo. Ya nos va a dejar el avión a Oaxaca. 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez. Como buenos mexicanos y algunos seguidores de Benito Juárez, su itinerario allá en Oaxaca, y si va a ir a algún lugar representativo de Juárez. Sería todo. Vamos a caminar unos... Son 48 kilómetros, nosotros vamos a caminar 2 en el camino de Benito. Después hay un evento ahí en Guelatao, y de ahí nos vamos a la inauguración del Hospital del Niño y la Mujer, o Niño y la Madre, se llama, de Oaxaca. Regresamos aquí hoy y mañana vamos a Tlaxcala, vamos a acompañar a la gobernadora a la inauguración de una planta de tratamiento y a hablar sobre el Día Mundial del Agua. Después vamos a dar el banderazo de salida de la limpieza del río Atoyac, y de ahí nos vamos más tarde a el banderazo de salida de la construcción del tren México-Pachuca. Y el domingo nos quedamos allí en Hidalgo, vamos al programa de vivienda y a la inauguración de la carretera que hizo el presidente López Obrador, y nosotros terminamos, que va a Huasca. Ese es el itinerario de este fin de semana. Ya son 9:30, Usted ha logrado lo que muchos mandatarios no han podido, que es que el presidente Trump cambie su opinión hacia usted. Señala que usted ha logrado 2 veces se cambie. No hay que creer mucho cuando vienen las notas de algunos medios que quieren, luego hay que ver cuál es el sentido que está en el fondo. Lo que agradecemos es el respeto que ha tenido con nosotros el presidente Trump. Eso es lo que hay que decirlo, y esperemos que siga siendo así y que podamos lograr pues la mejor negociación para México, para el pueblo de México. Es el pueblo de México. Cuando habla, así lo veo yo, no es que hable la presidenta, porque todas estas salamerías que hay alrededor no ayudan. Es el pueblo de México lo que da la fortaleza en este momento.
si no tuviéramos el respaldo del pueblo, imagínense. Entonces, por eso hay que tener eso siempre en claro. La presidenta representa a su pueblo. Y por eso la fortaleza, y por eso nunca hay que separarse de la gente, nunca. Bueno, vamos, Volmaro. Su permiso, presidente. Padiushi Yatacuilé, desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en zapoteco, una de las lenguas que se hablan en Guelatao de Juárez, Oaxaca, donde las niñas y niños conservan todavía su lengua materna y donde nació Benito Juárez, cuyo natalicio estamos festejando y celebrando el día de hoy. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Estas palabras, que han quedado marcadas en la historia de México, nos recuerdan la importancia de la soberanía y el respeto mutuo. En su momento, el presidente Juárez tuvo que salir de la Ciudad de México para defender la República durante la Segunda Intervención Francesa. Por eso, sus palabras refieren a nuestra historia de resistencia. En el pasado y en el presente, México es una nación libre y soberana, que colabora, pero nunca se subordina. Ese legado pervive en el pueblo de Guelatao, como veremos a continuación. Pero antes, quiero agradecer a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, CorTV, por su gran ayuda y apoyo en la realización de esta cápsula. Si me lo permite, Presidenta, veamos el siguiente video. El 21 de marzo, la primaria número 3 Benito Juárez en Guelatao, Oaxaca, realiza la representación de la vida del Benemérito de las Américas. Cada 21 de marzo, Guelatao de Juárez y nuestra escuela se desborda de mucha gente por la importancia de esta fecha. Todo esto empieza con mucho tiempo de anticipación, desde el mes de marzo hasta culminar el 21 de marzo de cada año. Se hace una concentración masiva de autoridades municipales, presidente de la República, gobernador, concejales de los ayuntamientos y público de las diferentes comunidades. Todos los años, para celebrar el natalicio de Benito Juárez, los coros entonan canciones, se realizan discursos y los niños de las escuelas primarias representan la vida del Benemérito de las Américas. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Las celebraciones por el aniversario de Benito Juárez son una larga tradición, pero no siempre se celebró de la misma manera. Ahora esta fiesta se valora con un orgullo renovado. Esto ha ayudado mucho a la comunidad, sobre todo porque AMLO miró hacia nuestras comunidades originarias, comunidades que han sido olvidadas durante muchos años. Pues ha sido diferente, ha sido muy bueno desde mi punto de vista, ya que nuevamente nos sentimos libres, nos sentimos en convivencia. Esta nueva era de festejar este aniversario, pues nos vuelve ese deseo y ese amor hacia la patria. A mi parecer lo considero muy relevante y sobresaliente el saber que Benito Juárez García fue el primer presidente indígena y que se destacó en diversos aspectos. Y me siento muy orgullosa y sobre todo de tener sangre zapoteca. Mexicanos, encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades. Que para mí como maestro significa servir a la niñez y defender nuestra tierra siempre y seguir practicando la justicia que nuestro presidente con mucha honra lo decimos, que es nuestro, el presidente Benito Juárez García, que nació en esta comunidad.
Somos un México con fortaleza e identidad, como muestran las niñas y niños de la Escuela Primaria Bilingüe, Centro de Integración Social número 3 en el municipio de Guelatao, al representar la memoria de Juárez. Así como ellas y ellos, sentimos orgullo por nuestra historia, por nuestras comunidades y por nuestros pueblos originarios. Honremos siempre la igualdad y el respeto como el camino para la paz. Sigamos el ejemplo de aquel niño zapoteco que se convirtió en presidente y que nos enseñó que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Xaxuan y Cuile, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buen día.